Buenos días. Hola, buenos Hola, días. hola Marco, buenos días a todos. Mi nombre es Yurandrea Ramírez, yo soy de FAO y voy a ser la acompañante en logística de Marco Arenas, quien va a ser nuestro moderador en este momento 2 que hemos denominado este espacio para compartir las percepciones desde 2 preguntas. Entonces él ya les va a contar las preguntas, les cuento que por eso tienen el número inicial 4. Y pues no sé, Marco, cómo, si les vamos dando palabra o cada quien puede ir abriendo su micrófono. No sé si somos muchos, si se puede presentar inconveniente que nos encontremos, lo vamos mirando. Estoy grabando porque cada sesión se va a grabar para tomar lo mejor de los aportes y tenerlos para nuestra sistematización. ¿Listo? Y pueden escribir en el chat. En el chat voy a dejar en este momento las preguntas para que las tengamos todos presentes. ¿Listo? Dale, Marco. Buenas, entonces, nuevamente buenos días y agradecerles a todos de estar en haber aceptado reunirse en un nuevo espacio, una nueva plataforma dentro de la plataforma más grande. Entonces, creo que teniendo en cuenta los tiempos, un poco para yo también tener las características de las intervenciones de cada uno de ustedes, si nos presentamos su nombre y al sistema que pertenecen o al tipo de actor que pertenecen y si, y el país, que no, evidentemente. Agradeceré a Jorge, que nos... yo voy diciendo los nombres, ¿sí? Hola, Bueno, maestro. muy buenos días, gusto de conocer al doctor Marco Arenas. Bueno, con Marquito nos conocemos vamos para 3 décadas, ¿no? Pero Por menos en tanto, doctor. Colombia, nos conocemos siempre, pero bueno, muchas gracias, qué bueno estar pues en este panel de conversación y poder canalizar aquí también los aportes. Mi nombre es Jorge Eduardo Ceballos, pertenezco a Parques Nacionales Naturales de Colombia. Muchas gracias. Gracias, maestro. Yuri. Gracias, déjame un segundo. Listo. Ah, sí. Buenos días, mi La nombre es otra, Yura Yuri. Andrea Ramírez. Gracias, Marco. Los acompañaré desde FAO, Colombia. Eh, Nada más, gracias. Buenas, gracias. Melina. Un banano. No, que como que ¿Con Melina? Ah, ya. Disculpa, Melina, entonces. Eh, ¿Con Humberto? Sí, Humberto, adelante. Buenos días. Buenos Buenos días días. y para saludar a todos. Yo soy Humberto Cristóbal Espinosa, trabajo en el Parque Nacional Yanachaga, Chimillín, en la provincia de Oxapampa, departamento de Pasco, Perú. Gracias. Al centro del país. Muchas gracias, Humberto. Marta. Buenos días a todos. Mi nombre es Marta Cecilia Díaz. Soy asesora de la Subdirección de Gestión y Manejo de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Mario. Buenos días, mi nombre es Mario Piedradita y al igual que el director Jorge Ceballos, pertenezco a Parques Nacionales Naturales y muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Melina. Ah, no. Sí, ya creo que es. Ah, ¿tiene problemas con Yanelia? ¿Con Yanelia? Buenos días, mi nombre es Yanelia Mestre. Yo pertenezco a los pueblos indígenas de Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia y trabajo en la coordinación con los parques Sierra Nevada y Parque Tayrona en Colombia. Muchas gracias. Seguimos. Ya estamos todos, creo. María Paola. Hola, buenos días a todos. Yo soy María Paula Rizzo, soy un oficial de tenencia de la tierra de la FAO en Roma, Italia, y trabajo en un proyecto transversal que está apoyando
el proyecto de la FAO Colombia en los parques nacionales. Y participo como auditor para adquirir información sobre la gestión de las áreas protegidas en América Latina para hacer un seguimiento de estas experiencias y tenerlas en cuenta para los debates a nivel internacional. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Con Natalia. Buenos días. Buenos días, sí, Mi nombre es Natalia Galvis, trabajo en Parques Nacionales, la Subdirección de Gestión y Manejo. Un gusto saludarlos. Un gusto. ¿Algún compañero más que no lo tenga en mi portal? Perdón. ¿Algún compañero o compañera? Janet. Yo, por favor. Mi nombre es Janet Villalobos, estoy apoyando como técnico en el CERNAP, en la unidad central. Soy de Bolivia. Ah, mucho gusto. Igualmente, muchas gracias a todos. Buen día. Sí, entonces, yo no sé si tengo la opción para compartir, Melina. Sí. Sí, entonces, lo que toca, ¿están viendo mi pantalla, por favor? ¿Alguien me confirma? Marco, le estamos viendo, yo le estoy viendo. Perfecto, entonces, bueno, entonces, el ejercicio que tenemos que desarrollar son resolver estas dos preguntas, y la riqueza de resolver estas preguntas se basa en la experiencia de ustedes, tal como indicó José. Entonces, por favor, el primer paso que vamos a desarrollar es la primera pregunta, y tenemos alrededor de 40 minutos, entendiendo que hemos gastado 8 minutos más o menos en la presentación. Más o menos tendremos alrededor de entre 15 minutos, 16 minutos para conversar. Entonces, en ese sentido, la idea es si podemos hacer intervenciones precisas sobre estos temas, pero llevando a su realidad, ¿sí? O la experiencia, ¿no? Entonces, la primera pregunta es cuáles han sido las principales dificultades en los procesos de diálogo y qué mecanismos se han planteado para superarlos. Entonces, la idea es que después del comentario de ustedes, que debería ser muy preciso, contando un poquito la experiencia, entendemos que tendremos más o menos alrededor de un minuto y medio, y terminar cuáles son estos mecanismos que plantean para, o los que han utilizado para salir de este problema, y ya en conjunto serán los que llevamos a la plenaria respecto a esta pregunta. De igual forma, estaremos desarrollando en el caso de la segunda pregunta, ¿sí? Entonces yo dejo el micro abierto, no sé quién empieza. Voy a entonces, si no hay nadie que empiece voy a dar a mi compañero Ceballos. Muy bien, Marquito. Bueno, no sé, esa pregunta es muy importante, pero también demasiado amplia. Yo creo que más allá, más que dificultades, yo lo llamaría retos. Me parece que así lo hemos denominado en algunas presentaciones. Yo tengo un listado grande, pues acá, y voy a hacer como un paneo y lo recogemos y después lo profundizamos porque parece interesante dejar ese aporte. Uno de los grandes retos es la participación y la diferencia, como hablaba en la discusión cuando estuvimos en el foro de inauguración, participación versus participación efectiva. Si la participación es o no, o hasta dónde, un elemento fundamental, un soporte de la gobernanza. El otro tema es el del relacionamiento, que conlleva la confianza, que depende del cumplimiento de lo pactado, de los acuerdos, y también la evolución de esas relaciones en el tiempo y en el recambio. Entonces, es muy importante, pues hay muchas pistas, pero también hay un gran reto de muchos de nosotros frente a, por ejemplo, restablecer confianza. Yo también lo dije en mi conversación el primer día, el caso de los indígenas que nos vetaron de un parque por allí en el macizo colombiano, Puracé, y qué se tuvo que hacer para retomar esa confianza, y que eso llevó mucho tiempo y, digamos, mucho acompañamiento. El tercer tema son las estructuras múltiples que hay
y que en participación efectiva y que le aporta la gobernanza, ¿sí? En casi que en esas áreas que son no solo áreas desde una participación local, sino áreas paisaje. Entonces, cómo conjugar es un reto, esas múltiples estructuras, cómo poder buscar vínculos de red para generar un impacto más allá de lo local y reconociendo y soportado, por supuesto, en lo local. El cuarto tema es la posibilidad de implementar realmente lo diseñado conjuntamente. Si nosotros no contamos con fondos, y eso tiene que ver con un punto posterior que lo voy a vincular, que es el concepto de la cooperación. La cooperación no es formular proyectos para la gestión internacional, ¿sí? Parece que hay que ordenar primero la casa, los recursos locales, las destinaciones que están para inversión ambiental, que a veces no se derivan en esto, pero si no tenemos fondos propios, fondos locales con nuestras prioridades contextuales, pues podemos tener estructuras, espacios, redes, y si no tenemos cómo implementar lo conversado, lo diseñado, pues esto no va a ser sostenible en el tiempo. El otro tema es el fortalecimiento de capacidades. Todos hablamos de esto, pues ya no hablamos de capacitación, pero eso también tiene matices. Hay que mirar con detenimiento el impacto y la estructura de los componentes de estos conceptos, de estas denominaciones. Todo fortalecimiento de capacidades apunta a la buena gobernanza, pues no sabemos, de pronto sí. Lo que nosotros creemos es que esto debe salir, debe generarse de ese proceso de conversación continua frente a las necesidades y a las preguntas frecuentes en ciclos, además plantearlas para ciclos generacionales. La alianza con la academia es importante, no sé por qué no la mencionó José como un cuarto pilar de la gobernanza, ¿sí? La academia, nos estamos haciendo preguntas independientes de las realidades del desarrollo y muchas veces, no digo que no haya experiencias que la articulen, pero allí hay un avance muy importante, porque hay, en el caso de nuestro país, un evidente pues divorcio a veces, más es la estrecha relación con los institutos de investigación y la cooperación científica internacional que la academia, digamos, a nivel local, y la formación de todos estos estudiantes, digamos, que mañana van a ser los tomadores de decisiones. La evaluación de la eficacia, Marco, compañeras, de las estructuras, ¿sí? Vamos a llenarnos de estructuras o cuál es el nivel, digamos, deseable que se pueda definir a partir como de una evaluación, de un diseño conjunto de medir la eficacia de estas estructuras, ¿sí? De manejo individual, pero también en red. Es importante que los diseños y los desarrollos los podamos medir con incidencia en políticas públicas, políticas locales o apuestas o normativas de desarrollo conjunto. El otro tema, las áreas protegidas no deben ser el punto de partida, deben ser un gancho, digamos, para ver nuestro papel como parte importante en un paisaje, ¿sí? Me parece importante que los sistemas avancemos rápidamente, los que no lo hemos hecho, en integrar no solo los otros mecanismos efectivos de conservación basadas o no en área o otras estrategias de conservación, sino que las involucremos como sistema, ¿sí? No solo que la mencionemos y las adicionemos como algo secundario o complementario. La sostenibilidad en el tiempo de todos estos arreglos, de la capacidad de resistir a las sensibilidades o vulnerabilidades de los sistemas y de los procesos es importante también. Aquí hay muchas maneras en cómo se ha presentado o se ha aportado, digamos, frente a este reto. Y por último, yo no concebiría una gobernanza sin gobernabilidad, ¿sí? Y nos pasa pues al Estado, a parques nacionales, hay áreas que tienen muchos problemas para la gobernabilidad con el conflicto o los conflictos internos en Colombia en algunos contextos. Entonces, hablar de gobernanza no puede ser la misma receta de estos elementos y su conjugación, sino que la gobernanza debe ser pues un concepto que se analice de manera contextual. Muchas gracias y disculpen que me demoré. Gracias Jorge. Muchas gracias por quedar anotado. Muchas gracias por tus aportes. No sé si algún compañero más quiere hacer alguna opinión respecto a la primera pregunta. Fíjense, yo les estoy copiando porque parte, y gracias más bien a Jorge porque nos trae a cola una
una escalera que construimos hace varios años con Marisa Mayo, sobre una escalera de la participación. Y cuando tú te vas dando cuenta en esta participación, y tal como indica Jorge, en algún momento es el proceso de soporte o sobre el cual descansa la gobernanza, ¿no? Yo siempre estoy escuchando por muchos los consejos asesores, los comités de gestión, como un elemento de la gobernanza. Sí, pero es el soporte de estos procesos. Entonces, fíjense ustedes en esta curva, y también Jorge termina indicando el tema de cooperación. Acá en Perú nosotros precisamos que el tema de cooperación se hace más efectiva, más allá de una buena voluntad, cuando tú comienzas a asumir responsabilidades, ¿no? Entonces, ya cuando uno comienza a asumir responsabilidades, tiene derecho a tomar decisiones entonces. Entonces, uno puede decir, ya sobre ese espacio, ya comienza a trabajar en la práctica un tema de gobernanza, ¿no? Por temas, por acciones territoriales, y seguro ya la singularidad del caso viene asociada al tema de gobernabilidad. Sí, entonces, dejo abierto el micro, por favor, si algún otro compañero nos quiere acompañar con algunos comentarios o precisiones. Yo quisiera revisar un poco más desde esas dificultades, procesos de diálogo que se dan por el hecho de que las áreas protegidas, pues especialmente en nuestro país, están en sitios muy alejados, ¿sí? Están en sitios que muchas veces están aislados incluso de la misma incidencia del Estado, ¿sí? Y por supuesto, entonces se dan en zonas con pobreza, con aislamiento, en las que no tienen, digamos, posibilidad de servicios básicos, etcétera. Y que muchas veces nuestra institución, que es una institución que llega a territorio, que trabaja con la comunidad, es a veces digamos que el reflejo de lo que es el Estado, ¿no? Entonces, cuando se llega a estos sitios en donde no se ha tenido una respuesta clara por parte del Estado, pues obviamente se crean algunas dificultades que es necesario empezar a trabajar desde su inicio, pues construyendo confianza, ¿no? Eso es, digamos que uno de los mayores retos que hemos tenido nosotros, pues en el trabajo en campo con la comunidad, y que tenemos muchos logros que mostrar al respecto, ¿no? Cómo poco a poco pues se ha ido ganando confianza y se empieza a trabajar pues de la mano con las comunidades. Pero digamos que es una de las dificultades más grandes, pues porque digamos que en cabeza de quienes van por parte de las áreas protegidas, pues se ve el Estado y se les solicitan acciones que muchas veces, y la mayoría de las veces incluso no son de su competencia directa, ¿no? Entonces toca empezar a trabajar por ese lado. Por otro lado, creo que el hecho de que haya unas diferencias normativas en el relacionamiento con la comunidad permite que haya pues un quiebre, digámoslo así, frente a ese tipo, al tipo de relacionamiento que se lleva con comunidades étnicas y con comunidades campesinas. Allá hay una diferencia normativa que no permite, digamos, que se pueda trabajar de la misma manera con todas las comunidades, ¿no? Que es lo que se quisiera pues llegar a implementar acciones de la misma manera, pero pues hay unas diferencias normativas allí claves que no permiten pues que podamos trabajar de la misma manera. Por último, creo que es necesario que en todos los estamentos del Estado y como comunidad y como organizaciones no gubernamentales y comunidad local en general, podamos ver a las áreas protegidas integradas al territorio, pero no como una cuestión, como tú lo decías hace un rato, de verlos como un arca de Noé, como un generador de servicios, que hace parte, digamos, de todo ese territorio y su funcionalidad. O sea, ya creo que hemos avanzado bastante sobre ese reconocimiento de las áreas en lo que son en sí mismos como contenedores de biodiversidad, como contenedores de esos espacios para el desarrollo de culturas, pero nos hace falta ver la realidad, la incidencia tan grande que tienen para que tengamos territorios cuidados. Y eso es importante que podamos avanzar en eso, porque no es solamente, como lo decía Jorge, el reconocer los instrumentos de planeación, sino es que realmente se pueda tener en el marco del desarrollo siempre esa variable de la función que están cumpliendo las áreas protegidas para un desarrollo equilibrado de las regiones. Hasta ahí, pues, esos. Muchas gracias, Marta.
¿Algún compañero más? Mario. Mario. Hola, Marco. Sí, he escuchado atentamente lo que el director Jorge. Disculpen, yo soy el que tengo el problema con el micro. ¿No No, escucho bien? no, No tenemos suena. interferencia. Si quieres, Mario, por favor, apaguemos la cámara o te la apago, a ver si mejoramos. Listo. Claro Apaguemos que las sí. cámaras y eso podría ayudarnos a mejorar. Ahí me escuchan mejor. Claro que sí. Listo, muchas gracias. Entonces, tomando como base lo que nos ha dicho Jorge y Marta Díaz, y más encaminado a ser más específico al área protegida de la cual soy funcionario, yo pienso que más que dificultades son puntos de vista. Puntos de vista tienen en la conservación del territorio tanto las comunidades como las entidades. Y en este caso es simplemente, yo creo que pasa en el respeto, en poder conocer, poner sobre la mesa las diferentes opiniones, mirar en cuáles estamos de acuerdo, en cuáles no de acuerdo, y sobre esas intentar trabajar para llegar a un punto medio. Este es un proceso continuo, eso no es solamente de una sola vez y tenemos la confianza, no, es un proceso que es continuo, siempre va a estar en el territorio y muchas veces, sin demeritar al resto de entidades, muchas veces, y como le decía Marta, por las condiciones mismas de algunas áreas protegidas, la entidad que hace territorio puede ser parques nacionales. Entonces yo creo que eso nos convierte como en un actor fundamental en el sistema de gobernanza, pero siempre tomando las opiniones del otro y respetando y generando diferentes acuerdos en los iguales para poder generar resultados positivos. Muchas gracias. Bueno, estaba tanto tiempo y sigo sin aprender el micro. Yuri, muchas gracias. Yuri, un favor, disculpa, ¿cómo vamos Claro. con los tiempos? Vamos 20 minutos, entonces cuando desees podemos tener los Sí. 20 minutos para la otra pregunta. Si alguien más desea realizar un Sí. aporte sobre esta. Sí, compañeros, muchas gracias. Si tenemos un par de intervenciones, o si no, en todo caso, pasaremos a la siguiente pregunta. ¿Me indican, por favor, el micro abierto? Recordemos que de igual forma tenemos el chat. ¿En la misma línea, Marquitos, o qué? Sí, no, queríamos cerrar si hay alguna intervención más sobre este tema, Jorge, sobre la primera pregunta. Si no, pasaríamos a la segunda pregunta. ¿Sí? Entonces voy a proyectar la segunda pregunta. Mientras Marco la proyecta, yo también ya la puse en el chat. Si tienen algún inconveniente en abrir su micrófono, podemos poner los aportes en el chat y yo los puedo leer para que Marcos los tome. Sí. La segunda pregunta está referida a los comités de gestión o las plataformas que se tengan, como se denominen en sus países, si los comités de gestión o instancias similares presentadas en el intercambio han sido una herramienta efectiva en el relacionamiento con los actores identificados en el manejo de las áreas protegidas y en el cumplimiento de los objetivos de conservación. ¿Sí? Y un poco para poner en salsa esta pregunta, en muchos de los casos, de manera de comentario, desde el momento que mi persona sale del territorio, llega a la sede central y en muchas reuniones con los gestores o con los jefes de áreas protegidas, que en muchos de los casos son los secretarios técnicos de esta plataforma, como también ocurre creo en México y en Costa Rica, para muchos de los gestores la participación o los comités de gestión en estas plataformas era una carga, ¿sí? Entonces, y en los últimos años, estos comités de gestión
se han venido convirtiendo en los principales espacios de generación de confianza, sobre todo utilizando sobre todo este tema que está asociado mucho a nuestros países, el tema de corrupción, ¿no? Han sido las plataformas más interesantes para rendir cuentas, ¿no? O para la generación de este mecanismo de transparencia. Solo para poner en salsa esta figura. Entonces, reitero la pregunta, los comités de gestión e instancias similares presentadas en el intercambio han sido una herramienta efectiva en el relacionamiento con los actores implicados en el manejo y en el cumplimiento de los objetivos de conservación. No sé qué podríamos decir algunos compañeros, por favor. Dejo el micro abierto. Bueno, voy a hacer como una pequeña intervención allí y digamos que me voy a referir esencialmente pues, a los sistemas de áreas protegidas, a los arreglos locales, departamentales, regionales, que precedieron la conformación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas en el 2010. Entonces, esto es desde 1993, también lo comentaba en mi presentación del primer día, y estas estructuras se han mantenido, sobre todo en la región andina colombiana, pues también en otras regiones, pero digamos hablaría un poco desde el conocimiento específico de estas experiencias, y no solo han aportado al relacionamiento, sino que se han mantenido con una multiplicidad de actores importante, donde evidentemente iniciamos las autoridades ambientales, parques nacionales, autoridad de nuestras áreas protegidas y las corporaciones autónomas regionales o las secretarías de ambiente a nivel de municipios, departamento, incluso grandes regiones. Y luego se fue ampliando la participación de las ONG y en la última etapa muy fuerte el diálogo con los sectores. Digamos que ese es el mejor y más perceptible avance, digamos, en lo positivo de estos arreglos y de un relacionamiento no solo bilateral, sino multilateral, que ha tenido los retos que ustedes quieran. Sin embargo, hay otros casos donde aún después de más de 2 décadas se mantienen arreglos solo entre autoridades ambientales, como es el caso del Sistema Regional del Macizo Colombiano. Y allí en el Macizo Colombiano, en esa parte central de la cordillera, además central de Colombia, ¿sí? Pues el 60% de los territorios es de pueblos indígenas y hemos luchado por la vinculación y hay un rifirrafe entre nosotros mismos como Estado en esos diferentes niveles donde asumimos la autoridad ambiental y el temor por ser contradictores o generar controversia, pero sí estamos en arreglos locales con ellos, ¿no? Pero no en el suprarregional. Entonces me parece que eso es un gran reto y si bien el primer caso que expongo allí es un hecho o genera pues evidencias, hechos muy evidentes de ese mejor relacionamiento que podamos tener y que se ha mantenido en el tiempo, también tenemos en el mismo gran paisaje otros retos grandes y que tenemos estructuras pues de 2, 3 décadas. Me parece que otro tema importante que ha mejorado o ha generado aprendizajes importantes en y para el relacionamiento es el de las organizaciones de sociedad civil, de reservas de sociedad civil, donde desde el SINAP se promovió una serie de organizaciones articuladoras o que promocionan las reservas. No solo una en el país, Resnatur, la asociación que todos conocemos desde el 96, ¿sí? Sino que ahora creo que Martica me corrige, pero hay más de 30, ¿no? Y en este paisaje estamos como 21 y eso ha sido una organización de ellos, una estructura de ONGs que llegan a acuerdos internos y los ponen, digamos, en la mesa de otras estructuras a nivel local y regional. Y no solo de áreas protegidas, sino de ordenamiento ambiental. Gracias. Gracias, Jorge. Coincido totalmente contigo. Creo que vamos por el país, vamos por ese reto, en especial el de la participación. Entonces, voy a seguir con la misma pregunta que tenemos como grupo, pero en todo caso, en su momento, Jorge, si nos ayudes en la parte final, tú sientes, en todo caso, o los demás compañeros, en especial en Bolivia, si estos consejos o estas plataformas de participación son representativos con respecto a la participación indígena. Y si esta participación es legítima como tal.
Lo digo esto porque hay un ejercicio que nosotros tenemos en medir la participación y en medir si nuestras plataformas de participación son representativas, si son con los actores con los que representan el territorio y son con los cuales debemos negociar o conversar. Nosotros en teoría solucionamos dividiendo en 4 grandes grupos o tipos de actores, donde está la empresa privada, donde están las ONGs o las asociaciones colaborativas, y seguro los pobladores locales organizados o no organizados, pero que tengan un tema de representatividad. Entonces, y en otro espacio seguro los actores públicos, ¿no? Entonces, dejo esa pregunta, si más bien alguien nos puede ayudar en representatividad. Y sí hemos hecho bien con este diálogo local o bilateral, pero también el gran reto es cómo ellos están representados en estas instancias de mayor participación, ¿sí? Muchas gracias, Jorge. ¿Algún comentario más, compañeros? Hola. Sí. Hola, hola, ¿se oye? Hola, Janet. ¿Cómo Sí, están? Nuevamente, buen día. Con relación a la pregunta 2, aquí como estaba escribiendo en el chat, es de alguna manera algo variable porque, bueno, hay comunidades indígenas, comunidades campesinas, ya hay mucha migración, ¿no? Entonces, los comités cívicos que se van formando dentro de cada área protegida, en algún aspecto, estas personas tienen también cumplen un rol dentro de su comunidad, ¿no? Entonces, mucho va a depender la influencia que se genere en cuanto a la conservación, protección y los objetivos de cada área protegida, cuánto empoderamiento tenga y también que no vaya a mezclar como últimamente está sucediendo, lo político con esta autoridad que tienen, porque muchas veces la gente los nombra aparte del comité porque ellos han tenido algún cargo dentro de su comunidad o dentro del municipio incluso, ¿no? O la municipalidad que llaman por allá. Entonces, algunos se empoderan bastante, han sido elegidos en algún momento incluso como parte de la directiva, como protectores de, bueno, los cargos variables, pero dentro del área de biodiversidad, recursos naturales y demás. Entonces, ellos van a manejar todavía la ideología y la van a mantener, ¿no? Entonces, dentro del comité cívico que ellos van conformando, van debatiendo, pero en algunos casos ya cuando lo van relacionando un poco con la política, ya va desvirtuándose. Entonces ahí se siente una flaqueza, ¿no? Y bueno, como es también, o sea, las áreas protegidas están en diferentes regiones, va a depender mucho incluso los problemas que tengan dentro de cada área protegida. Últimamente. Hola. Janet. Janet. El común es en Chacos, lo que ¿me oyen? Ahora sí, ¿podrías repetir los últimos 30 segundos? Ya, perdón. Les decía que, bueno, aparte de ser variable, ese aspecto es mucho dependiendo de la persona y también la actividad que realizan dentro de algunos percances, no son percances, en realidad desastres un poco más grandes, ¿no? Contingencias. Por ejemplo, en el tema de los incendios naturales que últimamente está afectando nuevamente en la parte oriental, la Amazonía, la chaqueña, ellos se van organizando directamente porque con esto de la pandemia tampoco es fácil de que otros grupos lleguen. Entonces los comités en esto se están empoderando bastante y están jalando a otra gente, ¿no? O sea, aparte de las comunidades, ya sea indígenas o campesinas. Entonces, yo a lo que he visto acá es bien variable, por eso dependiendo de la región, dependiendo de la persona, el empoderamiento que vaya generando también, ¿no? En las diferentes áreas del país. Muchas gracias, Janet. Fíjense, solo de manera de comentario más corto, nosotros tenemos una herramienta, acá en el Perú tenemos una herramienta de medición y es un radar, es un radar, ¿no? Tipo radar, figurativamente. En este radar hay algunas variables o preguntas y se corre 2 veces al año. Y lo que miden, yo siempre lo he dicho, es calidad de participación con respecto a lo que queremos de un territorio, ¿no? Y en este nuevo reto de relacionamiento con su paisaje. Y acá hay 2 preguntas que miden esta figura, ¿no? Entonces los jefes cargan el medio de verificación, pero lo hacen con el comité de gestión, ¿no? O sea, con los miembros del comité de gestión. Y es interesante ver lo que dice la compañera, cómo en momentos de política, cuando hay momentos de elecciones, estos puntos aumentan, ¿sí?
en especial esta variable 12, pero cuando ya llegamos a la variable 13, ustedes pueden ver que en algunos casos la variable 13, o sea, ya te dice cuánto están metiendo de kirikiri, es una palabra en jarambo, de saber cuánto están metiendo de plata o de presupuesto, ¿no? Entonces, ya la distorsión del radar en esa variable baja, ¿no? Entonces, y uno tiene que leerlo de esa forma, ¿no? Pero sí es interesante y totalmente de acuerdo. Hay comités, en el Perú hay plataformas de participación donde son de carácter político. En el caso de la presentación de Abdías Villalosada, es un comité de gestión muy político. Ahí el Estado no gasta ningún recurso para garantizar la participación. Son los alcaldes que mantienen la participación. ¿Sí? Es más, las sesiones se distribuyen en los diferentes distritos. Claro, lo tienen ahí que el área protegida es uno de sus ejes de desarrollo, ¿no? Parte de ese reto. Yo dejo abierto, más bien, disculpen por hablar. ¿Hay algún comentario más, compañeros? Pues si me permiten, quisiera contribuir ahí con unas ideas, pues dado que, digamos, si bien aquí en Colombia pues no existe pues como tal los comités de gestión para las áreas protegidas, sí existen, digamos, algunas instancias que se establecen a partir pues precisamente del fortalecimiento de relacionamiento, especialmente pues con comunidades étnicas, y depende, digamos, del contexto del área protegida, del nivel de relacionamiento, etcétera, pero pues digamos que allí hay unas lecciones aprendidas muy concretas en términos de gestión y en lo que es el entendimiento de visiones y concepción del territorio de interés común que constituye el área protegida. Y en ese sentido, pues digamos que se tienen diferentes niveles de desarrollo de estas instancias, muchas pues muy ya reglamentadas y con la forma pues como se desarrolla pues su operatividad, otras pues apenas en inicios, otras que pues están evaluando pues realmente cuál ha sido esa, digamos, si ha funcionado, si no ha funcionado, y pues que es un pare necesario también pues cuando se tienen este tipo de instancias para saber cuáles son los ajustes que hay que hacer en estos, digamos, en lo que es la operatividad de estos comités, llamémoslo así, pues para hablar en el lenguaje pues que se está tratando con la pregunta. Digamos, y ya, pero pues en esas diferencias normativas de las que hablaba hace un rato, temas con campesinos, por ejemplo, allí pues si bien se han derivado algunas mesas locales buscando pues ver oportunidades pues de incidencia también en lo que es la gestión del área protegida, tenemos varios desafíos por delante, ¿no? Entonces, hay una diferencia en lo que es pues ya el contexto también de cada una de las áreas y el relacionamiento pues también que muchas veces pues confluyen tanto las comunidades étnicas como las comunidades campesinas en un mismo territorio, ¿no? Entonces allí hay varios desafíos en ese sentido. Por otro lado, pues muy pendiente de estudiar la herramienta que ustedes tienen de participación, muy interesante pues desde que tú lo presentaste también en tu ponencia, Marco, porque sí es una oportunidad de incorporar ese radar, como lo dices tú, de la participación. Nosotros tenemos una herramienta en Colombia que es el análisis de efectividad del manejo, que llamamos análisis de efectividad del manejo de áreas protegidas con participación social. Y realmente el tema de la participación social se ha venido incorporando en los últimos 2 años a partir de un análisis de percepción de beneficios que no se ha podido implementar no se ha podido correr, digamos, en todas las áreas, pero que es una herramienta que nos ha permitido, digamos, reunir a toda la comunidad que tiene que ver con el área protegida, desde academia, instituciones, actores locales, digamos, todas las personas asociadas a un área protegida, a evaluar, digamos, cuáles son esos beneficios del área protegida para la región. Y ha sido muy interesante, ¿no? Pero como les cuento, pues no se ha podido correr en todas las áreas, y pues esta herramienta que ustedes desarrollan podría incluirse perfectamente pues allí. La estaremos estudiando y estaremos viendo pues cómo podemos incorporarla. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. De igual forma están los materiales que estamos compartiendo. ¿Hay alguna precisión más, compañeros?
Marco y compañeros, tenemos 5 minutos para cerrar, concluir. Listo. Sí, muchas gracias. No sé si asociado a este tema de representatividad, si podríamos algo conversar, si alguien tiene experiencia en esta figura. Nosotros, en el caso Perú, justamente en esta misma herramienta, en teoría, la primera pregunta que uno traslada para iniciar todo este proceso es si es que nuestros comités de gestión son representativos, que ese es uno de los grandes temas, ¿no? O si la plataforma de participación, y esta es, ¿sí? El área protegida cuenta con un comité de gestión, el cual se encuentra representado los diversos tipos de actores estratégicos. Nosotros hemos caracterizado en 4 grupos, o sea, en 4 grupos que diga, y sobre eso estamos tratando de trabajar con la gente, los antropólogos, que se entiende por representatividad, ¿no? Y quién es representativo y quién es legítimo, si quieren agregarle. Porque ese es el gran tema, ¿no? Y una de las formas que lo que hicimos fue, dentro de estas plataformas de participación, o los consejos de Cuenca, o los consejos asesores o comités de gestión, fue crear grupos de interés. Porque además, sumado a, imagínense un parque nacional como Huascarán, que tiene desarrollo turístico muy fuerte y también hay participación indígena, la prosa o el lenguaje de los participantes de turismo termina haciendo que una asamblea de comité de gestión toque temas de turismo. Y las organizaciones indígenas o las comunidades indígenas, por un tema más de repente no tener una buena prosa como la de un operador de turismo, sus temas se quedan relegados. Entonces lo que hicimos fue sacar una norma que se conforman los grupos de interés, ¿sí? Por cada línea de objetivo del plan maestro se conforma un grupo de interés donde están los actores representativos. Es una mini plataforma, pero por un tema de interés que se junta seguro en la plataforma grande. ¿Sí? ¿Algún comentario más, compañeros? Disculpen. Marcos, bueno, sobre ese tema, sí, yo tengo pues una opinión allí y digamos que esto no se puede generalizar ni en este país ni en los demás que estamos participando en este intercambio. Pero creo que hay un avance importante a nivel local. Pero el criterio allí de cómo invitar, incluir y buscar la representatividad, pues eso depende de las escalas y del contexto, ¿sí? Y aquí hay muchísimas experiencias en todas las sesiones de lo local, ¿sí? De lo provincial, digamos. Pero a nivel de decisiones, de estructuras de decisión, es donde hay que hacer la discusión. Y, sí, entonces... lo mismo pasa pues en Colombia, ¿no? Hay avances importantes alrededor pues de áreas protegidas que se traslapan con áreas indígenas, con consejos comunitarios de comunidades afrocolombianas, el tema campesino que ya han presentado en cabeza misma de Carolina Jarro, etcétera. Pero a nivel de instancias de decisiones donde hay que revisar. Incluso me atrevería a decir que hay más avances en la convocatoria y la representatividad de los sectores extractivos, productivos del desarrollo que de las mismas comunidades étnicas. Y si vemos, por ejemplo, la discusión en el país, en Colombia, casi el 40% de las áreas de los paisajes conservados son de gobernanza étnica, ¿cierto? O de gobernabilidad étnica, como se quiera llamar. Y por ese solo criterio ellos deberían estar en las decisiones de esos paisajes, del Pacífico colombiano, del Caribe, de la Amazonía, bueno, realmente de todo, ¿sí? Tenemos esa representación en los consejos regionales o comités regionales o los sistemas regionales de áreas protegidas. Lo tenemos en el Consejo Nacional Asesor de Parques, Consejo Nacional de Áreas Protegidas de Colombia o de otros países. Creo, desde lo poco que conozco, solo Guatemala, algo de México, no sé, me imagino que Bolivia, a nivel de decisiones, de instancias o estructuras de decisión, de incidencia de políticas y de seguimiento al cumplimiento de esas políticas. Pero es para que lo revisemos. Yo creo que hay de todo, pero hay que mirar si la tendencia, que bueno, hacer una evaluación latinoamericana o de Red Parques. Muchas gracias, Jorge, coincidimos totalmente. Entonces, uno de los grandes retos y desafíos es si existe en otras plataformas o estructuras de toma de decisiones, si están representados las organizaciones indígenas, que en muchos de los casos están en la mayoría de los territorios o en la mayoría de las áreas protegidas asociadas o son parte de ellas mismas. ¿Algún comentario más, compañeros? Tenemos, sí, a las 9:30
ya en cualquier momento se va a cerrar. Ajá. Vamos a ver en cualquier momento una... Ah, ya, mira, ¿sí ¿Sí? ves? Está Nos quedan 10 diciendo que... segundos. Entonces, la idea, compañeros, es que yo manifieste lo que hemos conversado y si alguno tiene más que compartir, pide el micro.